Hoy tenemos una de las predicaciones que deben de ser de mucho conocimiento e interés para todos nosotros. El tema de hoy, para los que anotan, se titula La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe que mucha gente anhelaría o quisiera o desea tener al Espíritu Santo? Y sabe que la promesa ahí está, pero no todos lo tienen. Ahorita vamos a ver por qué. Pero los que tenemos el Espíritu Santo, que Dios ha cumplido su promesa, vamos a ver cómo es que Dios trabaja en la vida de nosotros. Yo le quiero invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el verso 15, por favor. Evangelio de Juan capítulo 14, a partir del verso 15. Cuando todos estén ahí, por favor me lo indican con un amén, para dar lectura a la palabra. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Yo volteo para allá porque ahí a veces pues ya lo tenemos más fácil. ¿Ha visto usted el título que tiene ahí su Biblia? ¿Cómo dice? La promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Así dice. Vamos a dar lectura. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre también. Esa es la promesa de que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Y dice el verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Vea esto es lamentable. Ahorita vamos a explicar eso. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vea qué unión hace el Espíritu Santo. Y yo en vosotros, y dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos, vea lo que dice, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La promesa del Espíritu Santo. Ayúdeme a orar, por favor, para que Dios me dé de su gracia, de su sabiduría, de su dirección, y para que nos dé a todos juntos, para que nosotros entendamos cómo es que puede operar esta promesa en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, me dispongo, Señor, a trazar tu palabra, por lo cual ruego, necesito la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, mi Señor. Dame gracia y sabiduría, y juntamente a mis hermanos, para que juntos crezcamos en el conocimiento de tu verdad, para que conozcamos tus promesas, porque tú eres un Dios verdadero que cumple siempre lo que promete, Señor, y esta promesa es maravillosa. Ayúdanos a entender esta parte de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿quién no quisiera tener al Espíritu Santo? O sea, si tú le haces una pregunta a cualquier persona, si tú le dijeras, ¿te gustaría tener el Espíritu Santo? Pues ¿quién no quisiera? ¿Quién no quisiera que el Espíritu Santo reinara en una casa, en un trabajo, en un plan, en un proyecto, en una persona principalmente? ¿Quién no quisiera eso? Yo creo que todos quisiéramos eso. Pero como hemos explicado que las promesas de Dios siempre están condicionadas, una vez más vamos a ver la condición para el Espíritu Santo, para recibir la promesa del Espíritu Santo. E iniciamos en el verso 15, lo cual dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedezcan mi palabra, es lo que dice. Si me aman a mí, guarden mi palabra, obedezcan mi palabra. Aquí cabe notar el por qué Jesús, escuche bien esto, por favor. ¿Por qué Jesús mide el amor con la obediencia? ¿Había usted alguna vez preguntado cuál es el parámetro que mide el amor hacia Dios? Si alguien te preguntara a ti, ¿amas a Jesús? Sí. ¿Qué tanto lo amas? Pues no sé, pues es que lo amo, pues no sé, no te puedo decir qué tanto lo amo, solo sé que lo amo.
Sí, pero ¿qué tanto lo amas? Es que no sé cómo explicarte. Bien, la Biblia dice cómo se explica qué tanto lo amas, ¿verdad? Nosotros podemos decirle a nuestros hijos, te amo, a mi esposa, ¿qué tanto? Bueno, ellos saben qué tanto los amamos. Jesús, cuando nosotros le decimos, te amo, Señor, Él sabe qué tanto lo amas tú, qué tanto lo amo yo. ¿Y cuál es el parámetro que mide el amor? ¿Cuál es el parámetro que mide el amor que tú tienes para Cristo, el amor que yo tengo para Cristo? Bueno, el versículo 15 lo explica. Aquel que dice que ama a Jesús, guarda sus mandamientos. Escuche bien esto. En la medida que tú obedeces la palabra de Dios, en esa medida amas a Jesús. En esa medida lo amas. Ahora, ¿por qué Jesús mide el amor con la obediencia? ¿Por qué lo mide así? Bueno, porque Él demostró su amor al Padre con la obediencia. ¿Han leído esa parte de la Escritura que dice, y se hizo obediente hasta la muerte? Y muerte de cruz, hasta la cruz. O sea, qué tan grande la obediencia. Esto que les acabo de mencionar está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al verso 11. Eso cuando Jesús se hizo obediente, y su obediencia fue tal hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es experto en obediencia. Jesús es experto en obediencia. Se sujetó, aunque hubo un momento en que Él oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Se sujetó Él y demostró el amor al Padre obedeciendo los estatutos. La promesa del Espíritu Santo es entonces para aquellos que han sometido su vida a Dios, que están dispuestos a obedecer. Ahora, una vez que el Espíritu Santo llega a la vida de las personas, nosotros debemos de caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es la manera como nosotros podemos decir que amamos a Jesús. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Si usted dice que ama a Jesús, y si su palabra dice que, a ver, voy a hablar aquí siempre con los matrimonios. ¿Por qué con los matrimonios, pastor? Bueno, el matrimonio es la base de la sociedad. El matrimonio es la base de la familia. Sin familia, sin sociedad, pues no hay una congregación. El matrimonio es importantísimo delante de Dios. Si usted dice que ama a Jesús, pero no se sujeta a su palabra, que cuando usted tiene una discusión con su pareja, con su cónyuge, y no se somete a la palabra de Dios en pedir perdón, en perdonar, en no irse a la cama antes de que oscurezca, sin antes haber arreglado la situación, y no hace eso, el tal amor que usted dice demostrar a Jesús, pues ahí se mide que tanto lo ama. Te amo, Señor, tu palabra dice que debo de arreglar las cosas, pero la vieja es bien mula y yo soy bien macho. Pues se juntan las dos cosas, pues sí es una bomba aquí. Entonces, no se está demostrando el tal amor para con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si decimos que amamos a Dios, debemos demostrarlo con la obediencia. Imagínate a un hijo, imagínate que tu hijo te diga, pa, ma, pues yo te amo mucho, pero no se somete a la obediencia en los estatutos, en el orden de Dios. Pues no es cierto, no te está demostrando tal amor, no lo está demostrando. Entonces, hijos, ustedes demuestran que aman a sus padres cuando se someten y los obedecen. Nosotros igual. Uno de los mandamientos que Dios establece para toda la humanidad, y ponga una señal aquí porque ahorita vamos a volver a esta parte de la Escritura. Y por favor búsqueme en el libro de los Hechos capítulo 17, en el verso 30, por favor. Vamos a ver uno de los mandamientos que Dios hace para ver cómo es que la persona recibe la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver ahorita, vamos a entrar en este proceso de estudio para ver cómo es que una persona recibe la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, verso 30. Por favor, cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. ¿Ya llegamos? Bien. Este es el momento cuando Pablo llega a Atenas, Grecia, y mira a un montón de gente
Unos rindiendo cultos a un nombre de un Dios, otros a otro, otros a otro. Y por allá entre todos hay un letrero que dice: también al Dios no conocido adoramos. Pablo dice: a ese, al que sin conocer ustedes, es el que yo les vengo a anunciar. La gente adora a diversos dioses, a diversos nombres, simple y sencillamente por ignorancia, por ignorar la palabra de Dios, por ignorar el estatuto de la palabra de Dios. Cuando ya alguien te trae al conocimiento de la palabra, entonces conoces que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, el cual es el nombre de Jesucristo. Cuando la luz del evangelio resplandece en tu vida, salimos de esa ignorancia. Pablo habla a esta gente que están en esa ignorancia, ignoran que hay un solo Dios y que solamente a Él debemos obedecer. Y vea lo que dice el verso 30, el capítulo 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora vea con cuidado el mandamiento, ahora manda, dice, ¿a cuántas personas? A todos los hombres. ¿En cuántos lugares? ¿Qué es lo que manda? Que se arrepientan. ¿De qué? Pues de vivir en la ignorancia, de rechazar a Jesús, de no caminar a la luz de la palabra de Dios. O sea, debemos de arrepentirnos. ¿De qué me voy a arrepentir? Pues no le has pedido perdón a tu esposa, no has caminado, no le has pedido perdón a tu esposo, no has hecho las cosas bien. O sea, caminamos. O sea, si tú le preguntas a una persona: oiga, si usted muriera hoy, su alma, ¿a dónde va? Pues al cielo. Yo no robo, no fumo, no mato, no hago nada. Ok, vamos a ver los mandamientos. Uno de los mandamientos dice que no dirás falso testimonio. ¿Alguna vez has mentido? Sí, ok. ¿Alguna vez te has robado algo? Bueno, sí. ¿Alguna vez has deseado con tus ojos la otra mujer que no es la tuya? A ver, vamos a hablar de otra cosa. No, estamos hablando de eso. ¿Alguna vez has fallado alguno de los mandamientos de Dios? Sí. Entonces, si murieras, ¿a dónde vas? Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues arrepentirte. Arrepentirnos de esa manera de vivir, el cual nosotros creemos que estamos bien delante de Dios, pero Dios nos muestra a través de su palabra que necesitamos a Jesús. Ahora, el mandato de Dios para todos los hombres en todo lugar es que nos arrepintamos. En el verso 31 de este mismo capítulo dice: manda aquí que debemos de seguir a Jesús, que es en Jesús en el cual nosotros podemos encontrar esa sanidad del alma, ese arrepentimiento, solamente en Jesús. Dice el verso 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, lea con cuidado por favor, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Arrepiéntete en Jesús, sigue a Jesús, obedece a Jesús. Jesús, el verso que empezamos a leer en Juan 14 dice: cualquiera que diga que me ama debe obedecer mi palabra. Eso es lo que nos manda. Ahora, esto es uno de los tantos mandamientos que hay en la Escritura. Conocemos que la Biblia nos habla también de los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Pero escúcheme bien lo que le voy a explicar. Son 10 mandamientos, no son 10 sugerencias. ¿Me está entendiendo eso? No son 10 sugerencias, son 10 mandamientos. Los manda Dios. Bueno, yo te sugiero que no robes. No dice eso. Yo te sugiero que no desees la mujer de tu prójimo. No dice eso. Dice: yo mando. Yo te sugiero que trabajes 6 días a la semana y guardes uno para Dios, para ir a la iglesia, para congregarte. No dice eso. Dice: 6 días te ha dado Jehová tu Dios para que trabajes, para que suplas, para que lleves el pan. Guarda un día, destina ese día para ir a la casa de Dios, para aprender de su palabra, para adorarle, para cantarle juntos. Acabamos de pasar un momento maravilloso cantando a nuestro Dios. Son mandamientos, no son sugerencias, son mandamientos. Cualquiera que diga que ama a Dios y no obedece estos mandamientos, su amor se mide en eso. No es cierto. Ama más su trabajo. No es cierto. Ama más el Netflix. No es cierto. Ama más Facebook, ama más otras cosas antes que a Dios.
Entonces, para poder nosotros demostrar que amamos a Dios, el parámetro para medir nuestro amor a Dios es la sujeción a su palabra. Ahora, cualquier persona que viva en la práctica del pecado, en adulterio, el día de ayer una persona entra por aquí, por esa puerta, para llenar los tinacos de agua aquí, su rostro desencajado, con una profunda tristeza, y empezamos a ministrarle del Señor. Y me dice: ¿usted cree, pastor, dice, que Dios pueda perdonar a un asesino? A ver, ¿usted qué cree? A ver, dígalo fuerte para que se grabe. Sí, sí, le digo. Cuando el asesino se arrepiente, cuando reconoce que sin Cristo no es nada, cuando reconoce que el Evangelio dice que Jesús lo puede hacer nueva criatura, cuando reconoce que Jesús dice que tomará todos tus pecados y los lanzará a lo más profundo de la mar y jamás se volverá a acordar de ellos, cuando reconoce que estás lejos de Dios, Él te perdona. Y Dios, le digo, manda su Espíritu Santo para que te guíe, te dé paz, te consuele y te dirija en toda la obediencia. Pero es tan grande así el amor de Dios. No tienes idea, le digo, cómo es el amor de Dios. No tienes idea. Estuvimos ministrándole por un tiempo, al final se va. Yo confío en Dios que la palabra quedó implantada en la vida de este hombre. Ahora, póngame cuidado. Cuando alguien da este paso de arrepentimiento, cuando alguien ha vivido una vida practicando mentira, adulterio, robo, homosexualismo, lesbianismo y toda clase de cosas que van en contra de la palabra de Dios, cuando alguien ha vivido así, se le presenta el Evangelio, se le presenta el mandato del arrepentimiento, que conozca a Jesús. Cuando esta persona escucha y decide arrepentirse, porque realmente se arrepiente en su corazón y decide entregar toda su vida a la obediencia a la palabra, escúcheme bien, es ahí donde viene la promesa de Dios. Dios envía su Espíritu Santo a morar para siempre en esa persona, para vivir para siempre en esa persona. Esa persona a partir de ahí será guiado por el Espíritu Santo, será llevado a toda justicia, será llevado a toda verdad. ¿Por qué Dios envía la promesa del Espíritu Santo a una persona que se arrepiente y decide obedecer a Dios? ¿Por qué lo envía? Por una simple y sencilla razón: porque Dios sabe que solos no la vamos a hacer, solos no vamos a cumplir. Solos nosotros, yo solo no podía yo haber decidido ser fiel a mi esposa. Yo no podía solo haber decidido caminar y cumplir a la luz de la palabra de Dios. No. Entonces Dios conoce nuestra situación, envía su Espíritu Santo para que Él nos guíe. ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo viene a una persona? Cuando la persona se arrepiente de verdad, de todo su corazón, y hace ese compromiso: Señor, me arrepiento, reconozco, estoy mal, o sea, yo sin ti no soy nada. Jesús, perdóname, perdóname, Señor, aquí está mi vida, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si tengo vicio? Si tengo vicio de la cocaína, si tengo vicio de la marihuana, si tengo vicio de cualquier otra cosa. ¿Cómo le hago si el deseo de mi carne me gana? ¿Cómo le hago? Entonces Dios envía a su Espíritu Santo para que te fortalezca. Mira, muchos de los que estamos aquí muchas veces prometiste dejar el alcohol, prometiste dejar de ser violento con tu pareja, prometiste dejar un montón de cosas y volvías a caer. El día que conociste a Cristo y te entregaste para obedecerlo, Dios ha hecho una nueva criatura. ¿Por qué antes no pudiste? Porque estabas tú solo. Pero ahora que tienes al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, Él es el que nos guía a toda verdad. Vamos a volver a donde usted puso la señal, por favor, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, y vamos a ver el versículo siguiente, que es el verso 16. ¿Estamos ahí? Ok. Note con cuidado, por favor, que el verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué manda Dios? Que te arrepientas. ¿Qué manda Dios? Que confíes en Jesús. ¿Qué manda Dios? Que reconozcas que sin Dios, que sin Cristo, sin Dios no eres nada. Entonces, muchos de los que estamos aquí hasta el día de hoy batallan con alguna área de su vida, pero otros
Otros creen que son cristianos, otros creen que tienen al Espíritu Santo. Muchos creen que lo tienen. ¿Por qué sigues batallando hasta el día de hoy con situaciones como la ira, con situaciones como la adicción a cualquier cosa, con situaciones como el ojo, como todo lo que desea la carne? ¿Por qué? Hay dos razones nada más. Una, no te has arrepentido de verdad y por lo tanto el Espíritu Santo no mora en ti. Otra, tienes el Espíritu Santo, pero te sujetas más a los deseos de la carne que a la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. El verso 16 dice: después de que alguien se arrepiente y hace el compromiso en el verso 15 de obedecer el mandato de Dios, entonces dice el verso 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Mira, no estás solo. Si tú has aceptado a Jesús como tu Rey, como tu Salvador, si tú has entregado tu vida al gobierno de Jesús para que Él te gobierne, Él ha cumplido su promesa de hacer morar su Espíritu en ti. Así que cuando tú estés ahí en la madrugada, que te llegó una notificación en tu teléfono o en tu computadora y te llega una invitación a ver pornografía, lo que sea, recuerda esto: no estás solo. No estás solo. Y el Espíritu Santo te da la capacidad y la fuerza para decir: no estás solo. Cuando alguien te provoque a la ira, a cualquier manifestación de la carne, recuerda algo: no estás solo. Si te has arrepentido de verdad, si has decidido amar a Jesús, no estás solo. El Espíritu Santo está en ti. Y el Espíritu Santo es su trabajo que nos incomoda, nos redarguye aquí cuando cometemos una falta delante de Él. Hey, te portaste muy agresivo con tu hijo. No debiste haberle golpeado así. Y el Espíritu Santo te habla: ¿Jesús vino a golpearte o vino a escucharte? ¿Jesús vino a golpearte o vino a perdonarte? ¿Jesús vino ¿a qué vino? No, pues es que, Señor, no. Ve, arregla eso. O sea, el Espíritu Santo nos guía. Pero cuando sobreponemos el orgullo arriba antes de la dirección del Espíritu Santo, no nos dejamos llevar. Este verso 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La promesa de que Dios manda al Espíritu Santo es para aquellas personas que se arrepienten, que confían en Jesús y deciden entregar su vida al gobierno de Cristo. Dios en el instante manda a su Espíritu Santo. Quiero decir con mucho respeto que hay algunas denominaciones cristianas que dicen que hay personas que no reciben el Espíritu Santo hasta que hacen algunas cosas, hasta que hacen algunos actos que están establecidos en sus congregaciones, o hasta que pasa algún tiempo. Yo quiero demostrarles por la palabra de Dios que Dios dice que en el momento que la persona se arrepiente genuinamente al reconocer a Cristo y dice: Jesús, ayúdame, yo quiero mostrarles con la Biblia que en ese momento Dios cumple su promesa. En ese momento el Espíritu Santo llega para reinar en la vida de todo arrepentido de verdad. Vuelva a poner una señal aquí y busque Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, verso 13, por favor. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Y aquí dice: en él. ¿En quién? Bueno, el título que está en el verso 3 ahí dice: ¿en quién? ¿Cómo está el título en el verso 3? ¿Cómo dice? Bendiciones espirituales en Cristo. Entonces, ¿en quién estamos hablando? En Cristo. Ahora dice el verso 13: en él también vosotros, escuche bien por favor, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído y habiendo creído, escuche bien y lea por favor, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué dice? De la promesa. ¿Quién lo prometió? Jesús. Les prometo que no los voy a dejar solos. Les prometo que cuando escuchen el evangelio,
Les prometo que cuando escuchen la palabra que les hable de que hay un nombre dado a los hombres, que no hay otro nombre en el cual puedan ser salvos. Les prometo que cuando crean en Jesús, les prometo que cuando ustedes se arrepientan de verdad, cuando escuchen el evangelio, cuando escuchen la palabra y se arrepientan de todo corazón, les prometo que en ese momento haré morar mi espíritu en ustedes. Lamentablemente hay muchos instructores de la palabra de Dios que dicen que el Espíritu Santo no viene hasta después. Es más, algunos no le llaman ni hermanos hasta después que hacen algunas cosas. Y qué error, porque Jesús ya les llama hijos. Y nosotros no, ¿verdad? Somos más sabios que Jesús. Entonces la Biblia dice, les prometo que cuando escuches el evangelio, si tú estás batallando con situaciones en tu vida, temores, depresiones, vicios, cualquier problema, entrega tu vida a Jesús. No vas a tener más necesidad del psicólogo, no vas a tener más necesidad de cualquier otro tipo de terapia, porque el terapeuta por excelencia se llama Jesucristo, y su Espíritu Santo es más que suficiente para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. ¿Por qué nosotros nos perdemos de las bendiciones de la promesa del Espíritu Santo? Es muy feo, suena feo, pero es la verdad, por ignorancia. Dice la palabra, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ya establece el Señor. Ahora, vea lo que dice en el versículo 14. Voy a volver a leer el 13 para no perder el hilo. En Él, en Jesús, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras viene de una palabra griega, así como se escucha, arrabón, y significa el pago por adelantado o el enganche, ¿verdad? El enganche. Tú vas a tienda Coppel, te piden un enganche, te sueltan un refrigerador, pero el refrigerador ya es tuyo, te lo llevas. Y tú hiciste un compromiso con aquella tienda en dar unos abonos cada cierto tiempo hasta que terminas de pagarlo. ¿Ok? Bueno, el enganche como garantía de que ya somos de Jesús es el Espíritu Santo. Es un enganche, pero quiero explicar esto, es un pago ya por adelantado. Ya somos de Jesús, ya tenemos al Espíritu Santo. Hasta el día de la posesión adquirida, ¿a qué se refiere? Hasta el día en que te mueras o hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. El Espíritu Santo mora en ti. Si te has arrepentido de verdad. Al escuchar y creer que Dios es quien nos perdona, al escuchar y creer que Jesús es el único que nos salva, al escuchar y creer y confiamos que Cristo nos hace nuevas criaturas, al decirle a Dios, yo te creo, ayúdame Señor, te necesito. Al hacer esto, ahí en ese momento llega para morar para siempre el Espíritu Santo. Pero escúcheme bien, hay condiciones. Hay condiciones. La condición es obedece. La condición es arrepiéntete. La condición es cree en Jesús. Esta es la razón por entonces yo les explico que no todos tienen el Espíritu Santo. Es más, voy a decir algo que suena hasta cruel o lamentable. En una congregación cristiana no todos tienen el Espíritu Santo. Se oye feo, pero tengo que ser sincero conforme a lo que la Escritura dice. No todos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Judas le llamaba Señor. Judas lo seguía, Judas estaba con él, comía donde Jesús comía, dormía en los lugares donde Jesús dormía, lo acompañaba, era el tesorero, ahí estaba, le decía Señor, pero no era de Jesús. No todos los que están en una congregación cristiana realmente tienen el Espíritu Santo. La promesa es, lo pueden tener, esa es la promesa. Ahora, vamos a regresar en donde usted está poniendo la señal en Juan capítulo 14, por favor. En el verso siguiente que nos quedamos, que es el verso 17. Ahora, ¿cuál es la promesa? Dice en el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La promesa del Espíritu Santo. En el verso 17 dice, el Espíritu de verdad. Esa es la promesa. Pero vea lo lamentable que dice a continuación. Al cual
el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí la expresión el mundo no puede recibir, aquí el mundo se refiere, escúcheme bien por favor, se refiere a ese tipo de personas que no se arrepienten, ese tipo de personas que no toman la decisión por seguir a Jesús, ese tipo de personas que a veces te dicen: yo quiero primero, a mí que me baje Dios enfrente y que me diga, a mí que se me pare enfrente. O sea, hay una tal arrogancia en estas personas que se creen tan importantes para que Dios baje y se les pare enfrente. Dios ya bajó y se paró enfrente de la humanidad. Ya bajó, ya dejó su palabra, ya dejó establecido lo que Él quiso, ya. Pero hay personas que exigen ver para creer. Eso se llama incredulidad, el síndrome de Tomás. Ver para creer. Esa gente le pone condiciones a Dios. A mí primero que me haga, a mí primero. ¿Y sabe algo? En el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios es primero creer. Entonces verás lo que Jesús hará. Créele al evangelio. Cree que Jesús te cambia. ¿Has probado de todo? Ya probaste marihuana, ya probaste cocaína, ya probaste el psicólogo, ya probaste el terapeuta, ya levantaste a San Pancho allá donde fuiste, donde caminas a pie a Magdalena, ya probaste eso, ya lo levantaste, ya hiciste pactos de una manera, hiciste otra cosa, ya hiciste un montón de cosas, además ya probaste el mundo, lo probaste al derecho y al revés, ya hiciste todo eso. Te doy un consejo: prueba a Jesús, prueba a Jesús y verás lo que Él va a hacer contigo. El día que yo decidí probar la gracia y la misericordia de Cristo, hace 15 años hasta el día de hoy, desde ese día hasta hoy he visto las maravillas que Cristo ha hecho en mi vida. Ha unificado mi matrimonio, ha sostenido mi vida, me ha dado grandes y maravillosos privilegios de trabajar en su reino, me ha dado el privilegio de explicar su palabra siendo yo un tal ignorante. Me ha dado grandes y maravillosos privilegios de trabajar en su reino. Me ha dado el privilegio de llevar el anuncio del evangelio, de que conozcan a Cristo. Me ha dado el privilegio de hablarle a su rebaño. Me ha dado el privilegio de amar más a mi esposa, de amar más a mis hijos, de ser más íntegro, de ser más honesto. Fallo, muchas veces fallo. Muchas veces no soy perfecto a la definición de que un ser humano pueda decir. Muchas veces fallo, pero ahí entra el Espíritu Santo y me dice: Gonzalo, eso no está bien, ve y arregla las cosas. Y yo voy en la obediencia a Él. Y hasta el día de hoy su gracia me ha sostenido. Desde el día que yo he decidido probar a Jesús hasta el día de hoy, he visto cómo su Espíritu Santo me ha sostenido. He visto cómo Él me ha ayudado de todo, en todo. La gente que cree en Jesús, que Jesús los puede salvar, que Jesús los puede transformar, que Jesús puede hacer nuevas criaturas, la gente que se rinde a Cristo para obedecerlo en respuesta a ese amor recibido, la gente que hace eso, Dios envía para ellos el Espíritu Santo. Mira, qué grande es el amor de Dios, que nos da su Espíritu Santo para que nos ayude a obedecer. Porque ya se rindió, sí, ya se arrepintió, gloria a Dios. Manda su Espíritu Santo a morar. Dios sabe muy bien que no es fácil para nosotros pedir perdón. Dios sabe que no es fácil. A ver, ¿es fácil, hermanos? No, no es fácil. Pero otra pregunta: ¿estás solo? No, claro que no. Y Él te manda y Él te dice: ve, hazlo. Puedes vencer tentaciones, puedes hacerlo. El amor de Dios es tan grande que cuando Él ve que alguien se arrepiente genuinamente de todo su corazón, cree en Jesús, entrega su vida a Jesús, e inmediatamente hace morar su Espíritu Santo en nosotros. La promesa del Espíritu Santo es para toda la humanidad, pero solamente hay ciertas personas que se apropian de esta promesa. ¿Quiénes son estas personas? El que oye el evangelio, el que lo cree, el que cree a Jesús, el que tiene al único
que lo puede salvar, el que se rinde a Él. Aquel que ya probó de todo y dice: caramba, pues no he podido cambiar en nada, pues voy a probar a Jesús a ver qué pasa. Pero tienes que probarlo con un corazón arrepentido. Eso es lo que la Escritura dice. Vamos a seguir leyendo en esta parte de la Escritura. Una de las excusas que yo he escuchado mucho, tanto de gente que está lejos de Dios como de personas que están dentro de la iglesia, una de las excusas que ponen para no venir a la obediencia a Cristo constantemente. Voy a balconear a uno de mis cuñados. Uno de mis cuñados, yo le hablo del evangelio y le hablo de Cristo y él dice: no, porque el día que yo venga a Cristo va a ser para quedarme para siempre. Le digo: gloria a Dios, qué bueno. Pero me dice: no puedo venir todavía porque tengo miedo de empezar y no seguir bien. Hasta que yo esté seguro de seguirlo bien, hasta entonces vendré para seguir a Jesús. Mira, quiero decirle algo. Toda persona que confía en las capacidades propias para poder seguir a Dios, esa persona está garantizado que nunca va a venir a los pies de Dios. Nunca. Porque está confiando en su capacidad. Hasta que yo esté seguro, hasta que yo crea que puedo. ¿Sabes cuándo vas a poder? Nunca. Es lamentable, es una realidad, es verdad, es cierto. Nunca vas a poder hacer nada sin Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Esas son las personas que están lejos de Dios. Ahora vamos a hablar de las personas que están dentro de Dios. Aquellas personas que Dios les hace un llamado para desarrollar algo dentro de su obra. Hermano, el Señor te llama a predicar. Hermano, el Señor te llama a cantar. Hermano, y hay personas que dicen: no, porque tengo miedo que cuando yo empiezo a trabajar para Dios, ¡pum!, el mundo se me viene encima y todo me sale mal. Caramba. Entonces mejor me quedo sentadito, más bonito. Mira, el diablo los quiere ver sentaditos a todos los hermanos en Cristo, para que no trabajen, para que no anuncien el reino de Dios, para que no anuncien a Cristo, para que no desarrollen los dones, los ministerios que Dios les ha dado. El diablo los quiere ver sentaditos, Cristo los quiere ver activos. El Señor Jesucristo está escrito en su palabra: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero hay obreros cobardes, hay obreros que le sacan. Son pocos los que dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí, porque confío que tu gracia va delante de mí, confío que tu Espíritu Santo es el que me sostiene, confío que tú eres el que me va a sostener en todo. Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti, yo doy el paso al frente, lo demás tú lo harás. Así dice tu palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. El temor y la cobardía no son dirigidos por el Espíritu Santo. Que una persona diga que hasta que está seguro de seguir a Cristo para no fallarle nunca, hasta entonces vendrá, esa es una garantía de que esa persona jamás vendrá. Nosotros venimos a los pies de Cristo. Escúchame bien lo que te voy a decir: el día que el Espíritu Santo te redarguyó de pecado, eso es lo que dice la Escritura. El día que el Espíritu Santo te convenció y te redarguyó de pecado, toda la gracia es de Dios. Ahora, el versículo 26 de este capítulo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos da el conocimiento. Todos los que aquí están escuchando la palabra de Dios. Por la gracia de Dios yo estoy explicando, pero el que les está dando el entendimiento y la capacidad de entender la palabra es el Espíritu Santo. No soy yo, es Dios, es el Espíritu Santo. Vea el verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Escuche bien por favor esto y lea con cuidado. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tengas miedo.
No tengas miedo de empezar a servir a Cristo. No tengas miedo de fallar. No tengas miedo no tengas miedo. ¿Por qué? Porque mira, vamos a fallar. Eso es una garantía de que vamos a fallar. Pero ¿sabes cuál es la mejor garantía? Que ahí va a estar el Espíritu Santo para apoyarte. Ahí va a estar el Espíritu Santo para guiarte. Ahí va a estar el Espíritu Santo para conducirte a toda verdad, para traerte al camino. Vas a fallar, vas a cometer faltas, vas a cometer errores, los vas a cometer. O sea, sería una mentira, sería otro evangelio predicarles que no van a fallar nunca. No, pero ¿sabes algo? Confía en la dirección de Dios. El día que cometas un error, ahí va a estar el Espíritu Santo para decirte. Ahí va a estar el Señor para guiarte otra vez. Ahora dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Escúcheme bien esto que le voy a explicar. El miedo es un sentimiento de desconfianza que ocurre mayormente cuando alguien se siente solo o está solo. Voy a volver a repetir esto. Póngame atención. El miedo es un sentimiento de desconfianza que ocurre mayormente cuando alguien se siente solo o está solo. Ahora yo le hago una pregunta: ¿está solo? Entonces, ¿por qué nos da miedo servir a Dios? Entonces, ¿por qué nos da miedo emprender una vida a la obediencia a Dios? No, es que me da miedo. ¿Qué van a decir mis amigos? Oye, Américo, mira, no, es que ¿qué van a decir mis compas? No, no le tengan miedo. No está solo. El Espíritu Santo está con Américo. Es que no le tengan miedo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oye, que el Señor te habla para servir. No, es que tengo miedo. ¿Cuál miedo? El miedo es un sentimiento de desconfianza cuando alguien se siente solo o está solo. ¿Alguna vez te acuerdas de aquella historia que en algún momento de tu vida tú sentiste miedo estando en tu casa, estando niño, y mami, papi, ¿qué pasó, hijo? Tengo miedo, ¿me puedo acostar con ustedes? ¿Por qué, hijo? Si aquí estamos nosotros en el cuarto de al lado. Sí, mamá, pero tengo miedo. ¿Pero por qué, hijo? Si ahí está tu hermano por un lado. Pues son los ronquidos de lo que me da más miedo. ¿Me puedo acostar con ustedes? Ándale, pues vente. Es que me siento. Y cuando ya se acuesta entre medio de papá, siente aquella seguridad. Y ronca. Y le echa una pata a uno y otra pata al otro. Porque ya se siente seguro. Mira, tú y yo no estamos solos. Debes de caminar seguro. Debes de caminar seguro. Y si Cristo te está hablando en este momento para que te arrepientas, para que entregues su vida, no tengas miedo a empezar la vida cristiana. No tengas miedo. El Espíritu Santo va a estar contigo para siempre. Él te va a guiar, Él te va a sustentar, Él te va a apoyar. Se cuenta una historia. He contado anteriormente de la historia de un niño que algo tenía en su organismo que a cierta hora de la madrugada se tenía que levantar al baño. Y lo llevaron con el doctor y el doctor les dijo: no, es normal, su organismo se habituó a eso. Pero este niño tenía un profundo miedo para levantarse y en ocasiones se hacía del baño en su cama por el miedo de levantarse y ir al baño. Los papás empezaron a hablar con él siendo cristianos y le empezaron a decir: hijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Cristo está contigo, su Espíritu Santo mora en ti, su Espíritu Santo te acompaña al baño. Empieza a confiar. El doctor les dio el consejo a los padres de este niño que cuando vieran que el niño se levantaba en la madrugada para ir al baño, les dio el consejo de que no lo acompañaran al baño para que el niño aprendiera a confiar en Dios, para que aprendiera a confiar en la dirección del Espíritu Santo. Un doctor, siendo cristiano, le da el consejo y le dicen: no hagan eso, porque si ustedes están en su cuarto, lo ven y salen, pues el niño va a empezar a confiar más en ustedes que en Dios. Y debemos de confiar más en Dios que en cualquier persona. Entonces los padres se dieron cuenta y se levanta el niño y el niño empieza a hablar: ay, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo está aquí, yo sé que tengo miedo, pero sé que aquí estás. Y va el niño, abre el baño, se sienta: Señor, yo sé que aquí está tu Espíritu Santo, yo sé que aquí está, Señor, pero
no te vayas a mover porque me da miedo. Es lo que decía el niño, eso es lo que dice la historia, ¿no? Pero él aprendió. Llegó el momento en que ya hablaba con Dios con una libertad, con una confianza y una seguridad de que Dios siempre estaba con él. El miedo del que aquí habla es para aquellas personas que no han confiado en la promesa de Dios. Toda aquella persona que ha seguido a Cristo y aún tiene miedo de obedecer a Dios, tiene miedo de enfrentar al mundo, tiene miedo de emprender la vida cristiana, tiene miedo de obedecer, tiene miedo de servir, es una persona que no ha confiado en la promesa de Dios. Está haciendo a Dios mentiroso. Le está diciendo que está solo. Mira, abra usted su Biblia rápido en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, por favor. Es una parte de la Biblia que constantemente mencionamos aquí. Cuando usted me lo indica con un amén. ¿Estamos? ¿Sí? Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, no es espíritu de cobardía lo que nos dio Dios. Dice, sino de ¿qué dice? Poder. Eso es lo que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que ocasiona el Espíritu Santo en nosotros. No que nosotros seamos poderosos, no. Él te capacita con su poder para vencer en la tentación. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora mire, el Espíritu Santo es poderoso. ¿Por qué? Porque es Dios. Es poderoso. Todo lo puede. Nada lo intimida, nada lo domina, todo lo puede. Y en cualquiera que sea tu situación, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios que está contigo siempre. No tengas miedo. No tengas miedo a emprender la vida cristiana. No tengas miedo a empezar a hacer un compromiso con Dios y en decir: Padre, a partir de este día me comprometo a amarte más. Me comprometo a obedecer tu palabra. Me comprometo a ser mejor esposo, mejor esposa. Me comprometo, Señor, a ser íntegro aún en la soledad. Me comprometo a dejar de ver esos videos que no. Me comprometo a borrar todas esas porquerías que tengo en mi teléfono. Me comprometo a quitar esos videos. Me comprometo a honrar con mi vida tu nombre. Me comprometo, Señor, a escuchar tu palabra. Me comprometo, Padre, a hacer las cosas que a ti te agradan. Señor, no tengo miedo porque sé que tú estás conmigo. Tú me vas a ayudar. Si empezáramos a revisar los teléfonos de los que estamos aquí, en más de alguno encontraríamos algo. No tengas miedo de quitar eso. No tengas miedo de emprender la vida en el Señor. No tengas miedo de confiar en Cristo. No tengas miedo. El Espíritu Santo mora en aquellos que han decidido. Si me amas, dice la palabra, guarda mis mandamientos. El Espíritu Santo, dice, es de poder, es más poderoso. Él tiene el poder para levantarte si caes. Él tiene el poder para guiarte al camino otra vez si te desvías. Él tiene el poder para fortalecerte si te desanimas. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa que necesites. El Espíritu Santo no te va a abandonar. Él está contigo para siempre. Eso es lo que la Escritura dice. Es de amor, dice aquí en el verso 7, sino de poder, de amor. Escúcheme bien, ¿por qué dice de amor? Mire, se los voy a explicar. Porque te capacita tanto para amar a Dios que te lleva a comprobar tu amor en la obediencia de la palabra. Voy a volver a repetir esto. ¿Por qué es de amor? Porque te capacita tanto para amar a Dios que te lleva a obedecer su palabra. ¿Se acuerdan que eso fue lo que leímos en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Jesús? Sí, Señor, te amo. Ok. Te sometes a Él. El Espíritu Santo viene y te da la capacidad para demostrar su amor. Y empiezas a demostrar el amor a Jesús. ¿Pero dónde lo demuestras? Pues en tu trabajo, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Lo empiezas a demostrar así empiezas a demostrar el amor a Dios con todos los que te rodean. Ese es el mayor y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí, ¿dónde lo vas a demostrar? Pues con tu prójimo, dice.
El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno dice que ama a Dios, pero no tiene ese amor para con el prójimo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves, si a tu prójimo al que ves no amas? ¿Quién es el que nos capacita para demostrar este amor? El Espíritu Santo. No tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo de pedir perdón? En una ocasión le preguntamos a un hombre que él tenía miedo de pedirle perdón a su esposa. Y le digo: a ver, varón, ven para acá, siéntate. Le digo: es que eso me impacta. ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Te voy a decir la verdad, pastor. Tengo miedo que se me encarame la vieja. ¿Cómo y eso? Sí, yo lo entendí. Pero yo quería que me explicara. ¿Qué tienes miedo? Tengo miedo que la vieja se acostumbre a que yo pida perdón. Tengo miedo a que me vea así, con que y le digo: no tengas miedo. No tengas miedo. Vas a ver lo que Dios va a hacer. No tengas miedo a dejar tu orgullo. Es que yo soy bien orgulloso. No, espérame. No tengas miedo. No tengas miedo a demostrar el amor, a la obediencia a la palabra. Hazlo. Tengo miedo que mis hijos, cuando yo les pida perdón, tengo miedo que me vean como un papá debilucho, que me vean fuerte, que vean que... No, eso no es ser un padre fuerte, eso es ser un padre débil. Un padre fuerte es aquel que se agarra de la fortaleza de Dios. Un padre fuerte es aquel que reconoce que ofendió a sus hijos. Un padre fuerte es aquel que se para delante de sus hijos y les dice: hijos, perdónenme, me equivoqué. No debía haberles hablado así, no debía haberlos tratado así. Hijos, entiendan, el Espíritu de Dios aún trabaja en mi vida, pero quiero demostrarles que amo a mi Cristo. Se los voy a demostrar amándolos a ustedes, sujetándome a su palabra, no provocando a los hijos a ira. Efesios capítulo 4 del verso 1 al verso 6. Ese es un padre valiente. No tengas miedo a demostrar. El Espíritu Santo es el que te capacita. El Espíritu Santo es el que nos guía para hacer todo eso. La promesa de Dios ahí está, pero no todos la apropian, no todos gozan de la promesa de Dios. Ahora, poder, amor, y vean, vamos a ver lo que dice en el verso 7 al final. Y dice: de dominio propio. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a vencer cualquier tentación. Ya, y forjaste el churrito de mota. Y yo he visto, ay, ¿cómo sabe, pastor? Pues yo vivo en el mismo planeta que usted. Yo no vengo de Júpiter. Yo vengo del mismo pecado que usted viene. Yo vengo de eso y cosas peores. Y forja y todavía ni lo moja. Ay, el pastor, ¿a poco no? Pues si Cristo me ha cambiado. Ay, fumaba mota el pastor. No, a mí me sacó de otras cosas peores, pero anduve en eso también. Y es el Espíritu Santo el que te va, aun cuando lo forjes y lo vas a encender, es el Espíritu Santo el que te va a dar el dominio propio para no hacerlo. Es el Espíritu de Dios el que te va a ayudar. Es el Espíritu de Dios el que te va a ayudar a vencer cualquier depresión, cualquier tristeza, cualquier temor en cual el enemigo te quiera ver hundido, perdiendo el maravilloso tiempo que Dios te ha dado para disfrutarlo con tu familia. El enemigo te quiere ver hundido en la tristeza, en la depresión, perdiendo el maravilloso tiempo de venir a la casa de Dios para aprender de su palabra, para amar más a Dios. El enemigo te quiere ver hundido ahí, te quiere ver hundida ahí. Pero Dios te ha dado su Espíritu Santo para que tú puedas vencer, que tengas el dominio propio y poder levantarte una mañana y decir: hasta aquí, Satanás. ¿Por qué me tienes que tener aquí si Dios me ha dado su promesa de su Espíritu Santo? Si no estoy sola, si no estoy solo, si Cristo está conmigo, su Espíritu está aquí, Él me da la fortaleza. Me levantaré, levantaré mi cabeza en alto, adoraré a su nombre, le serviré, me sacudiré esto y avanzaré y caminaré en el nombre de Jesús. ¿Por qué me voy a quedar así? Él te ha dado su Espíritu Santo, dominio propio. Cualquiera que sea la manifestación de tu carne que quiera venir a atacarte, en cualquier manifestación carnal, es el Espíritu Santo el que te redarguye y te ayuda para vencer, sea lo que sea, sea la ira.
Y si por alguna razón, ¡pum!, actuaste en la ira, es el Espíritu Santo el que te va a redarguir y te va a decir: arregla eso. Mira, es muy triste saber de cristianos que dicen aman a Dios y que aquí levantan sus manos: Cristo, yo te amo. Ay, cómo te amo. Ay, cómo amo al Señor. Y en sus casas no lo aman. O sea, ¿para qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. La promesa ya te la dio el Señor, ya te dio su Espíritu, ya es para que avancemos en esto. Si te has arrepentido de verdad y has creído en Jesucristo y has creído en su palabra, si dices amar a Jesús, escúcheme bien, demuéstraselo. Demuéstraselo. Él ya te dio su promesa. No estás solo, no estás sola. Escúchame bien, hermano, no estás desarmado, no estás desarmada, no estás desarmado. El Espíritu de Dios está ahí contigo. Él es quien nos capacita para aprender de su palabra. Vamos apuntando para el final. Vuelva a Juan 14, 26, por favor. Hágame ese favor. Vuelva al Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26, donde usted puso la señal por ahí. ¿Estamos ahí? Dice Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Yo les estoy enseñando la Biblia, pero yo pedí dirección del Espíritu Santo. Yo les estoy enseñando la Biblia, yo estoy siendo un medio, un vaso, un siervo inútil, como dice la Escritura, pero Él es el que está haciendo todo. Es el Espíritu Santo el que te capacita para entender su palabra. Es el Espíritu Santo. Cuando tú estudias la Biblia, Él es el que te recuerda esa palabra que tú estudiaste en la situación en la cual tú la necesitas. ¿No te ha pasado que cuando cometes una falta, el Espíritu Santo te viene, ¡pum!, y te trae una cita bíblica? ¿A cuánto les ha pasado? A ver, levante su mano. Y cometes una falta, un error delante de Dios, y ¡bum!, te viene una cita bíblica. O te viene el aspecto de un predicador, pero no para que sigas al predicador ni para que honres al predicador, no, sino para recordar lo que estaba predicando el predicador. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el que habla, el que enseña, Él es. Ahora, hemos estudiado anteriormente en la primera carta a los Corintios, vaya ahí rapidito, vamos para el final. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Cuando esté ahí me lo indica con un amén, por favor. Es segunda, perdón. A ver, quiero ver qué es. Ahí. No, no es cierto. No es cierto, estoy mal. Sí, era la primera, hermanos, perdonen. Ah, pastora que está jugando. Sí, era la primera. Capítulo 2, versículo 14. Perdón, ¿ya ven que me equivoco? ¿Estamos ahí? Vea lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere el hombre natural? Aquí se refiere, el hombre natural se refiere a aquella persona que vive en su naturaleza, que hace lo que su naturaleza le manda, aquella persona que no se guía por el Espíritu de Dios, aquella persona que vive y hace todo cuanto quiere. Oye, pide perdón, pero ¿y por qué? Oye, pero es que no, así me trató mi papá y así los trato yo a los plebes. Oye, pero ¿por qué? Es que yo viví una vida ruda y así me trató. Pero oye, pero espérame, la Biblia dice otra cosa. No, pero es que el hombre natural es aquel que no, dice aquí la Escritura, dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel, así dicho de otra manera, el hombre natural es aquella persona que no tiene al Espíritu Santo. Dice, vamos a terminar de leer, dice, porque para él son locura. Oye, pide perdón a tu esposa. Qué loco, que le van a andar pidiendo perdón a la vieja, luego se le encaraman a uno. Qué loco, ¿cómo voy a hacer eso?
Yo recuerdo que en una ocasión estaba para cerrar el portón de mi casa y pasa un hombre. Llevaba un perro de mecate por ahí, este hombre. Y yo venía ya por terminar una plática que traía con mi hijo desde adentro de mi casa. Y al llegar ahí con mi hijo, concluimos la conversación justo en el momento que aquel hombre pasa. Y yo termino la conversación con mi hijo y le digo: no te preocupes, hijo, le digo, tú sabes que te amo. Y lo abrazo. El hombre se detiene en seco y me dice: a ver, dice, no oí bien, dijo. Y se regresa. ¿Qué le dijiste al chamaco? Que lo amo. Y suelta una carcajada. Qué feo se oye, dice, que un hombre le diga a otro hombre que lo ama. Le digo: oye, disculpa, le digo, es mi hijo. No, dice, pero ¿cómo un padre le va a decir a su hijo que lo ama? Qué loco, dice, eso no se debe de hacer. Oiga, ¿usted tiene hijos? Y me evadía. No, es que no le debe de decir. Mira, para mucha gente es muy loco decirle a un hijo, a su padre, a sus hermanos, te amo. Para ellos son locura. Es locura, porque no entienden que Dios nos da espíritu de amor para demostrar el amor. Yo no tengo ningún problema en cualquier lugar en donde esté, sea un lugar público. Yo no tengo ningún problema en poderle decir a mi hijo, te amo. No tengo ningún problema en poder decirle a alguno de ustedes, en el amor de Cristo, los amo. No tengo ningún problema en estar hablando por teléfono con alguno de ustedes, estarles aconsejando y al final de la plática el poderle decir, no te preocupes, hermano, confía en Cristo. ¿Y sabes algo? Te amo. ¿Alguno aquí tiene algún problema con eso? Ay, hermano, es que se oye así como espíritu de Juan Gabriel. Es que se oye medio raro, pastor. No están acostumbrados a seguir el orden del Espíritu de Dios. Están acostumbrados a vivir en otro tipo de vida. El verso 14 aquí dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, no se le va. En la nueva traducción, en la traducción del lenguaje actual, vamos a leer este versículo y vamos a ver que lo dice de una manera más clara. Traducción del lenguaje actual, este versículo dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Es que no entiendo la Biblia, pastor, es que no entiendo nada. Pues es que no vas a la iglesia, es que no dejas que te guíe el Espíritu Santo, es que no tienes el Espíritu Santo. O sea, todo va por la dirección del Espíritu Santo. Es que no entiendo cómo es que debo perdonar. Es que no has oído la voz del Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes acá se sabe de memoria Romanos 8:14? Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios, así dice Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios. A ver, ¿la puede proyectar, hermano, por favor? Romanos 8:14, para leer lo que la Escritura nos dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es que yo soy hijo de Dios, pastor, yo soy hijo de Dios. A ver, ¿te guías por el Espíritu de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, el Espíritu de Dios te dice: haz esto, perdona, pide perdón, sujeta tus deseos carnales, cierra esa página donde estás mirando esos videos. Es que no, es que, bueno, ¿quién no falla? Bueno, ¿te estás guiando por el Espíritu de Dios o no? Sí. ¿Eres hijo de Dios? Sí. A ver, demuéstralo. Y no vengas a decir: mira, pastor, está una página aquí y no la voy a... No es ahí que lo demuestre. No, demuéstralo cuando estés tú solo. Demuéstralo cuando estés tú solo. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en aquellos que realmente han aceptado a Jesús. Yo les hago una pregunta aquí: ¿cuántos tienen la promesa de Dios? Les hago una pregunta y no me contesten. ¿Son guiados por el Espíritu de Dios?
Póngase sobre sus pies, vamos a dar gracias a Dios por su promesa. Si tú das gracias a Dios por su Espíritu Santo,